Hola, hola, mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy es un día emocionante porque vamos a dedicarle un espacio a una de las figuras más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel. Ya lo saben, esa actriz que nos roba el aliento con cada aparición, que nos hace suspirar con sus interpretaciones y que además es un encanto de persona. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande, explorando cada rincón de su vida, desde sus humildes comienzos hasta su meteórico ascenso a la fama internacional. Vamos a desentrañar los secretos de su éxito, a analizar sus personajes más emblemáticos y a descubrir esas anécdotas y confesiones que la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas por el público. Así que sírvanse su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme en este fascinante viaje a través de la vida y obra de Hande Erçel. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia de Hande, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Sí, mis amores, si aún no forman parte de esta gran familia, corran a darle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y lleno de amor para todos ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a la diversión. Y ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel, nacida bajo el signo de Sagitario un 24 de noviembre de 1993 en la hermosa ciudad de Bandırma, Turquía, es mucho más que una cara bonita o una actriz de moda. Es una mujer con una trayectoria admirable, una personalidad arrolladora y un talento innato que ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde muy joven, Hande sintió una fuerte atracción por el mundo del arte y el espectáculo. De hecho, antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Bellas Artes en la prestigiosa Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan. ¿Se imaginan a Hande pintando cuadros o esculpiendo esculturas? Esa vena artística, esa sensibilidad a flor de piel, se refleja en cada uno de sus personajes, en cada gesto, en cada mirada. Es como si llevara el arte en la sangre y lo transmitiera a través de la pantalla. Su camino hacia la fama comenzó de una manera un tanto inesperada, a través de los concursos de belleza. En 2012 Hande se coronó como Miss Turquía, un título que le abrió las puertas al mundo del modelaje y le permitió representar a su país en el concurso Miss Civilización del Mundo, donde obtuvo el segundo lugar. Estos concursos no solo le brindaron visibilidad, sino que también le enseñaron a desenvolverse frente a las cámaras, a proyectar seguridad y a conectar con el público. Su debut en la televisión se produjo en 2013 con un pequeño papel en la serie Tatar Ramazan. Aunque su participación fue breve, fue suficiente para despertar su pasión por la actuación y para convencerla de que ese era el camino que quería seguir. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. La vimos en Alkuğu el Rey Pájaro, una adaptación del clásico de la literatura turca, y en Güneşinkler Hijas del Sol, una serie juvenil que la catapultó a la fama en su país. En Güneşinkler, Hande interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde, divertida y con un gran corazón. Su química con Burcu Özberk, quien interpretaba a su hermana Nazlı, y con el resto del elenco, fue uno de los ingredientes clave del éxito de la serie. La historia de amor entre Selin y Ali, interpretado por Tolga Sarta, también conquistó al público joven y convirtió a Hande en una de las actrices más populares de Turquía. Pero sin duda el papel que la consagró como una estrella internacional fue el de Hayat Uzun en Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras. En esta serie, Hande interpretó a una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa. Allí conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por el guapísimo Burak Deniz, un hombre adicto al trabajo, arrogante y con una gran coraza a su alrededor. La historia de amor entre Hayat y Murat fue un verdadero torbellino de emociones. Sus constantes peleas, sus reconciliaciones apasionadas y sus momentos de ternura nos mantuvieron pegados a la pantalla durante meses. La química entre Hande y Burak era palpable, y su talento para transmitir emociones nos hizo creer en su amor desde el primer momento. Aşk Laftan Anlamaz se convirtió en un fenómeno cultural, abriendo puertas para Hande en mercados internacionales como Latinoamérica, España y muchos otros países. Después de Aşk Laftan Anlamaz, Hande continuó cosechando éxitos con series como Siyahinci, Perla Negra, donde interpretó a Azal, una joven que lucha por su amor contra viento y marea, y Alka, una serie de acción y suspense en la que demostró su versatilidad al interpretar a Muide, un personaje completamente diferente a los que habíamos visto antes. En Alka, Hande nos sorprendió con su capacidad para interpretar un papel más serio y dramático, alejándose de los personajes cómicos y románticos que la habían hecho famosa.
Este papel le permitió explorar otras facetas de su talento y demostrar que es una actriz capaz de asumir cualquier reto. Pero hablemos ahora de uno de sus proyectos más recientes y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en su carrera, Senkalkam, Llamas a mi puerta. En esta serie, Ande interpretó a Eda YLDZ, una florista independiente y con sueños de estudiar en el extranjero, que se ve obligada a fingir un compromiso con el arquitecto Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Senkalkam fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie fue vendida a decenas de países y traducida a múltiples idiomas, generando una enorme base de fans en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, sus personalidades opuestas y sus constantes altibajos nos mantuvieron enganchados a la pantalla semana tras semana. Pero más allá de la trama romántica, Senkalkam también abordó temas importantes como la amistad, la familia, el empoderamiento femenino y la lucha por los sueños. La serie nos enseñó que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La química entre Ande y Kerem era innegable, y su relación traspasó la pantalla. Durante el rodaje de la serie, ambos se enamoraron y vivieron un romance de ensueño que hizo suspirar a sus fans en todo el mundo. Aunque su relación terminó, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. Senkalkam consolidó a Ande como una de las actrices más importantes de Turquía y la convirtió en una estrella internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un referente para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Pero, ¿qué hace a Hande Erçel tan especial? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por ella? Yo creo que es una combinación de factores. En primer lugar, su belleza es innegable. Tiene unos ojos expresivos, una sonrisa encantadora y una presencia que ilumina la pantalla. Pero Hande es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, trabajadora y versátil que se entrega por completo a cada uno de sus personajes. Además, Hande tiene una personalidad auténtica y cercana que conecta con el público. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida personal, interactúa con sus fans y muestra su lado más humano. No se esconde detrás de una imagen perfecta, sino que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso la hace aún más adorable. Ahora hablemos de esas confesiones íntimas, a las que me refería al principio. Hande no es una persona que suela hablar mucho de su vida privada, pero en algunas entrevistas y a través de sus redes sociales, ha compartido algunos aspectos de su vida personal que nos han permitido conocerla un poco mejor. Por ejemplo, Hande ha hablado abiertamente sobre su amor por su familia, especialmente por su hermana Gamze y su sobrina Mavi. La relación entre Hande y Gamze es muy cercana y han demostrado en varias ocasiones el gran cariño que se tienen. Además, Hande está completamente enamorada de su sobrina Mavi, a quien considera como una hija. También ha hablado sobre sus pasiones, como la pintura y la fotografía. Recordemos que estudió Bellas Artes y la creatividad sigue siendo una parte importante de su vida. A menudo comparte en sus redes sociales sus obras de arte y fotografías, mostrando su lado más artístico y sensible. Hande también ha sido muy sincera sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera, como las críticas y los comentarios negativos. En ocasiones, ha sido objeto de críticas por su apariencia física o por su forma de actuar, pero siempre ha sabido mantenerse fuerte y seguir adelante. Su actitud positiva y su determinación son una inspiración para muchos. Uno de los momentos más difíciles en la vida de Hande fue la pérdida de su madre, Aylin Erçel, en 2019. Hande siempre ha hablado con mucho cariño y admiración de su madre, y su fallecimiento fue un golpe muy duro para ella. A pesar del dolor, Hande ha sabido honrar la memoria de su madre siguiendo adelante con su carrera y viviendo la vida al máximo. Hande Erçel es un ejemplo de perseverancia, talento y humildad. Ha conquistado el mundo con su belleza, su talento y su carisma. Su impacto en la industria del entretenimiento es innegable, y su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de actores y actrices. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos recorrido la vida y la carrera de Hande Erçel, desde sus inicios en los concursos de belleza hasta su consolidación como una estrella internacional. Hemos hablado de sus series más exitosas, de su talento, de su personalidad y de esos momentos íntimos que la han hecho aún más cercana a nosotros. Hande es mucho más que una actriz, es un icono, una inspiración y un ejemplo a seguir.
Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado aprendiendo un poco más sobre Undertale. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre ella. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante como este. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.